presentado por Tecnohospitalaria.com, la calidad que da la experiencia en servicio técnico de equipos médicos y estéticos. Compuperiquito.com, recargamos tus ideas. Informe RCR presenta Titulares de la Mañana con Pedro García Otero. Gente trabajadora, gente madrugadora de Venezuela, muy buenos días, bienvenidos a Titulares de la Mañana de RCR 750 AM. Lo que va a ser noticia a lo largo del día de hoy, la principal información que va a ser noticia a lo largo del día de hoy, tiene que ver con que hoy se postula Venezuela al Consejo de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas. Por insólito que esto le parezca, así será. Como no tienen límites, como son comunistas, como son capaces de volver mentira todo, de pervertir todo, de pudrir todo, hoy el régimen de Nicolás Maduro, que debe estar en el top 5 de violaciones de derechos humanos en el mundo, o al menos en el top 10 de violaciones de derechos humanos en el mundo, se postula al Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. No está solo, por cierto. Hay otros países con un récord muy negativo de derechos humanos, como por ejemplo Siria o Irán, que harán lo mismo. Entonces, Human Rights Watch y otras ONG pidieron que la comunidad internacional rechace la candidatura venezolana al Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Esto es de Infobae. A horas de las elecciones en las que se renovará parte de los asientos de ese organismo, el director de Human Rights Watch solicitó que se haga lo posible para que el régimen de Nicolás Maduro no tenga un lugar allí. Varias organizaciones no gubernamentales, entre ellas Human Rights Watch, urgieron este martes a rechazar la candidatura de Venezuela al Consejo de Derechos Humanos de la ONU, dado el historial del régimen de Nicolás Maduro. Venezuela no pinta nada en el Consejo de Derechos Humanos, defendió en una conferencia de prensa el director de HRW para Naciones Unidas, Luis Charbonneau. A 2 días de las elecciones en las que se renovarán partes de los asientos en este organismo, Charbonneau llamó a los países de la Asamblea General de la ONU a hacer todo lo posible para frenar la candidatura venezolana. Venezuela competirá en los comicios del jueves con Brasil y Costa Rica por 2 escaños disponibles para la región de América Latina y el Caribe. La candidatura costarricense anunciada este mes tiene como objetivo declarado evitar que el régimen de Maduro se haga con uno de los puestos en el Consejo de Derechos Humanos. En total, más de medio centenar de organizaciones no gubernamentales de derechos humanos se han unido para oponerse a las aspiraciones venezolanas. Para el Servicio Internacional para los Derechos Humanos, ISHR en inglés, una ONG con sede en Ginebra, Venezuela no cumple con los requisitos para ser parte del organismo de la ONU. El ISHR evalúa cada año la cooperación de los candidatos con Naciones Unidas y su apoyo a los derechos humanos, y en el caso venezolano considera que suspende en 14 de los 15 criterios a examen. Las ONG apelaron a la conciencia de los diplomáticos que depositarán sus votos, que son secretos, y subrayaron que elegir a Venezuela sería una bofetada para los millones de venezolanos afectados por la crisis en el país. Esta es una nota de Infobae. En tanto, el Nacional nos dice lo siguiente, y voy a esperar a que abra porque tengo un problema con el internet, como suele suceder cuando empiece este programa. Dice lo siguiente: la votación que enfrenta al régimen de Maduro con varios países en la ONU. La postulación del régimen de Nicolás Maduro al Consejo de Derechos Humanos de la ONU fue rechazada por la comunidad internacional, que considera que el país no es apto para ocupar un puesto en la instancia por las múltiples violaciones de derechos fundamentales denunciadas ante organismos internacionales. En Venezuela se violan diariamente los derechos humanos, los abusos se evidencian en la crisis humanitaria que se vive dentro del país
país y en la diáspora de millones de venezolanos que huyen de la terrible situación nacional. Actualmente la nación está postulada, imagínense ustedes, para ser miembro del Consejo de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas, cuya votación está prevista para este jueves 17. Sin embargo, varios estados y organismos internacionales han rechazado la candidatura. Consideran que el régimen de Nicolás Maduro no puede llegar a una instancia de tal envergadura, siendo el causante de la crisis venezolana. La oposición a que Venezuela ocupe un puesto que legalmente le correspondería como Estado se debe a que enfrenta denuncias por violación de derechos humanos en muchas instancias internacionales. Mientras tanto, el canciller de Brasil, Ernesto Araújo, reitera el rechazo del gigante amazónico a la candidatura de Venezuela en la Organización de Naciones Unidas, y nuevamente estoy esperando a que abra la página. Son las 6:36 minutos de la mañana. El bloqueo de internet es cada vez más agudo en Venezuela. Gente que me escucha a esta hora, aquí estoy, por fin abrió. Araújo reitera rechazo de Brasil a candidatura de Venezuela al Consejo de Derechos Humanos de la ONU. El ministro brasileño de Relaciones Exteriores, Ernesto Araújo, reiteró este miércoles el rechazo de Brasil a que Venezuela pueda ser elegido como nuevo miembro del Consejo de Derechos Humanos de la ONU en las votaciones del lunes. Araújo aclaró la posición del gobierno brasileño luego de que el presidente de la Organización Internacional de Derechos Humanos, Human Rights Watch, Kenneth Roth, en una entrevista concedida este jueves en Sao Paulo, afirmara que se había reunido con autoridades de Brasil para pedirle que no apoyen el ingreso de Venezuela al organismo. Pese a las diferencias muy claras en varios asuntos, Brasil y la HRW coincidieron por completo en algo fundamental: ver a Venezuela, el régimen de Nicolás Maduro, rechazada en la votación para elegir a los miembros del Consejo de Derechos Humanos el jueves en Nueva York, afirmó el canciller brasileño en una serie de mensajes que publicó en su cuenta de Twitter. El señor Roth tenía una percepción totalmente equivocada sobre la posición brasileña. De esa forma, el ministro de Relaciones Exteriores reiteró y reitera que Brasil repudia la candidatura de Venezuela al régimen Maduro, agregó Araújo tras referirse al largo encuentro y franca conversación que tuvo el martes en Brasilia con una delegación internacional de Human Rights Watch. El canciller brasileño dijo que además de su propia candidatura, Brasil apoya la aspiración de Costa Rica a ser miembro del Consejo. Por supuesto, Costa Rica con un país con un récord impecable de derechos humanos, de defensa de los derechos humanos, no tiene nada que ver con el régimen de Nicolás Maduro, que tiene un récord, digamos, absolutamente repudiable, negativo y verificable en materia de derechos humanos, incluyendo miles de presos políticos, miles de ejecuciones extrajudiciales, centenares o miles de detenciones arbitrarias y de negación de cualquier derecho humano básico, desde el derecho a la alimentación hasta el derecho de la propiedad. De hecho, uno podría decir que toda la crisis venezolana es una crisis que tiene que ver con la violación sistemática, consuetudinaria de los derechos humanos, primero en el gobierno de Hugo Chávez y luego en el régimen de Nicolás Maduro, hasta llegar a la denegación de los derechos más fundamentales, como ya digo, el derecho a la alimentación o el derecho a elegir un gobierno, que eso es también un derecho humano que está negado en Venezuela. Son las 6:39 minutos, titulares de la mañana, 17 de octubre de 2019. Yo soy Pedro García Otero. Trabajaremos para ustedes, además de mí, Jaime Nestares en la dirección de la estación, Marilia García en la producción, Jackson Vargas en la coordinación de información, César Arteaga en los controles, quien les habla, Pedro García Otero. Volveremos a la señal de 750M que nos fue arrebatada el 30 de abril de 2019, en tanto y en cuanto vuelva la libertad a Venezuela. Amanece con cielos relativamente despejados sobre el Valle de Caracas, luego de que ayer hubiera una fuerte granizada sobre el norte de la ciudad. Árboles caídos e inundaciones, lluvia con granizo causó estragos en Caracas. Es información que trae Caraota Digital.
Árboles caídos y calles inundadas fueron algunos de los estragos causados este miércoles debido a la fuerte lluvia con granizo que cayó en la ciudad de Caracas. Fuerte congestionamiento presentó la autopista Francisco Fajardo, sentido oeste, a la altura de San Martín tras la caída de un árbol sobre una camioneta. Protección Civil acudió al sitio del suceso y atendió la situación. Asimismo, un usuario en la red social Twitter publicó un video en el cual se observó a la avenida Urdaneta frente al Ministerio Público inundada por el palo de agua que cayó en Caracas. El Palacio Legislativo también fue víctima de las lluvias y los fuertes vientos, lo que provocó que un árbol se cayera en San Bernardino muy de noche, casi a las 11 de la noche. Los bomberos y Protección Civil todavía seguían bregando con un árbol muy grande que cayó encima de la avenida Cajigal y también parte de él cayó sobre una casa en la que se vendían empanadas, así que los vecinos de San Bernardino se quedaron sin uno de los puntos de venta de empanadas, por lo menos temporalmente, uno de los puntos donde venden empanadas en esa urbanización. Josep Borrell, quien estaba en Cuba en estos días, estaba haciéndole carantoñas a Bruno Rodríguez, canciller cubano. Ahora viene a reunirse con migrantes venezolanos en Cúcuta y al parecer el señor Borrell, un político muy avesado, un diplomático muy avesado, no tiene claro que las dos cosas están relacionadas. Lamentablemente para nosotros, que no tenga claro eso, quien va a ser el alto comisionado de Europa para las relaciones exteriores es muy grave. Lo dijo además desde La Habana. El ministro español de Exteriores, Josep Borrell, dijo este miércoles que confía en llevar información de primera mano a Europa sobre la crisis migratoria en Venezuela, un fenómeno humano al que hay que prestar atención. De verdad que desafortunado es este hombre, qué desafortunado en todos los frentes es el gobierno en funciones de Pedro Sánchez, qué desafortunado ha sido para España no poder lograr mayorías claras y tener gobiernos indecisos, gobiernos que no se mueven en ninguna dirección y que están creándole un grave daño a ese país, no solo con el tema Cataluña, sino también con el tema que tiene que ver con Latinoamérica. El señor Borrell, hay que recordarle que en Venezuela hay más de 300.000 españoles. Todavía quedan en Venezuela más de 300.000 españoles. Eso es una población equivalente a la de una ciudad como Maracay, o para ponérselo en términos españoles, a la de una ciudad como La Coruña, en Galicia, o de una ciudad mediana de cualquier punto de Castilla, del centro de España. Borrell, dice la nota de EFE, próximo jefe de la diplomacia europea que se encuentra en Cuba en visita oficial, partirá mañana jueves, estará hoy en Colombia, donde tiene previsto reunirse con refugiados venezolanos en Cúcuta, ciudad fronteriza por donde han pasado gran parte de las millones de personas que han dejado Venezuela debido a la grave situación política y económica del país suramericano. Allí el canciller español espera conocer testimonios sobre la situación de los migrantes, información que trasladará a una conferencia internacional que la Unión Europea ha convocado en Bruselas a fines de mes con el objetivo de coordinar acciones de ayuda humanitaria para paliar el éxodo venezolano. Si ustedes quieren acciones para paliar el éxodo venezolano, señores de la Unión Europea, lo que pueden hacer es dejarse de zarandajas, dejarse de pasiones pequeñas porque viven con el complejo de que Estados Unidos los va a arrollar, etcétera, etcétera, y sumarse a las medidas que están tomando Estados Unidos y el Grupo de Lima y hacer un frente internacional verdadero que coordine la presión contra Nicolás Maduro y le diga: señor Maduro, váyase del poder. Señor Maduro, convoque unas elecciones transparentes. ¿Cómo? Si usted quiere, se lanza. Es más, se lo digo así, si usted quiere, se lanza. Si yo fuera alguien que tuviera un poder de decisión. En unas elecciones limpias, con voto de los venezolanos en el exterior, con solo presentar la cédula, lanzarse va a ser el fin, su fin político. El fin de una carrera política que usted jamás debió tener, porque usted no es político. Usted es otra cosa. Pero político, Nicolás Maduro, para nada. Ojo, yo estoy utilizando político como una buena palabra, no como muchos la usan como una mala palabra. Unión Europea, hablando de Josep Borrell, y Reino Unido llegaron a un acuerdo sobre el Brexit, anunciaron las partes, esto es información de esta madrugada, no va a haber Brexit, lo que llaman Brexit rápido o Brexit
le dicen, tiene un calificativo, le ponen un adjetivo, es como romper de una vez Inglaterra de la Unión Europea, sino que va a haber un proceso negociado. Es un acuerdo justo y equilibrado para la UE y el Reino Unido. Recomienda al Consejo Europeo que respalde este acuerdo, tuiteó el presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, que estaba al frente de las negociaciones. Otro tema que sigue siendo noticia, acceso a la justicia, dice el minúsculo salario mínimo desmonta la farsa del gobierno obrero. La ONG Acceso a la Justicia indicó este miércoles que el salario mínimo en Venezuela ha llegado a tales niveles de degradación que nadie en el Poder Ejecutivo se atreve a anunciarlo. Y en este sentido, Aporrea saca una nota muy interesante que dice: presidente Torrealba, ¿quién carajo le pidió aumento salarial a usted? Presidente Torrealba, ¿cómo es? Bueno, es que este hombre habla duro y lo demás es coba. Presidente Torrealba, ¿cómo es esa que una vaina tan importante como es el anuncio de un aumento salarial nacional? Asunto que todos los presidentes desde que el mundo es mundo lo dan a conocer a los trabajadores y a la opinión pública en general a través de parafernálicas cadenas de radio y televisión. Usted lo haya anunciado informalmente agachadito y como avergonzado del decreto a través de un friolento mensaje de Twitter. ¿Cómo es eso? Y te llamo y te trato como presidente Torrealba porque esos son los anuncios que en todas partes solo hace el presidente de la República. Y tú lo asumiste así, no es culpa tuya ni culpa mía. Aquí hace rato está pasando algo raro, mosca con eso. Nicolás Maduro, como decía Chuo Torrealba en las Fuerzas de la Unión, se mete a pitonizo y anuncia que va a haber protestas en noviembre y promete cárcel y dice tener las pruebas. Si yo hago una lista de todas las veces que Maduro ha dicho tengo las pruebas y después no ha presentado nada. Bueno, por cierto, me sorprenden. Estos días agarraron en Barquisimeto una gente con 2 kilos de C4. Me sorprende que todavía Jorge Rodríguez no haya montado una de sus conspiraciones de corte y pega en televisión acusando a Guaidó de ser el que está detrás de los que tenían el C4 en un autobús que iba de Lara a San Cristóbal. Si no dicen nada es porque probablemente esa gente le iba a vender ese C4 a alguien en Colombia. Si iban hacia el Táchira, eso es lo que uno puede prever, y tienen que ver con el chavismo seguramente. 650 millones se aprobó para proyectos semilleros de jóvenes científicos, la cadena ayer de Maduro engañando a toda la gente otra vez. 650 millones de bolívares son $30.000, eso no es un carrizo para una política de gobiernos. Y fíjense por qué Maduro, para una política de gobierno, y fíjense por qué Maduro sabe que vienen guarimbas y demás. Los médicos están exigiendo un salario de $1.000. El principal titular del diario La Voz, si algún día me abre, se los voy a leer. Bueno, no me quiere abrir. El periodiquito habla del salario que piden los médicos, que son un sueldo de 8 cifras. Esto lo dicen en bolívares. Por eso que les digo que 650 millones no es nada, por Dios. Y maestros piden la renuncia del ministro de Educación. En tanto, Juan Guaidó llama a protestar el 24 de octubre en solidaridad con el pueblo zuliano. El zuliano está solo, no estamos solos. Contamos con el respaldo del mundo y lo más importante de los venezolanos que han protestado y han insistido. Yo sigo diciendo, si queremos que esto avance, hay que salir a la calle a protestar pacíficamente. Este gobierno le sigue teniendo pavor a la gente en la calle. Le hacemos un gran favor cuando nos hacemos los duros, nos hacemos los de rogar, decimos que qué tal, que cuál, ponemos cualquier excusa para no ejercer nuestro derecho, que es el derecho a la protesta pacífica. Es un derecho consagrado en la Constitución. 6:48 minutos, vamos a la pausa enseguida, más titulares. Usted escucha Titulares de la Mañana con Pedro García Otero, solo por RCR 750 AM. Tecnieléctrico, reparamos tus electrodomésticos, punto de venta a domicilio. Tecnieléctrico, dando soluciones. Tenemos los mejores técnicos, damos garantías sobre todos nuestros trabajos, no cobramos por la revisión. Velocidad, calidad, buen servicio nos distinguen. Facebook e Instagram, Tecnieléctrico, 0424-294-8590. Allí están las chicas de Tecnieléctrico que lo atienden a usted. Son una gente maravillosa, Hani y el resto
trabajo de las chicas de Tecnieléctrico. Además, estamos en la avenida El Paseo Los Rosales, número 19, Caracas, a tirito de la avenida Nueva Granada y de la avenida Roosevelt, del elevado de la avenida Roosevelt. Tecnieléctrico dando soluciones. Y tenemos en Compu Periquito 2x1 en recarga de cartuchos de tinta. Compu Periquito, recargamos tus ideas. Compu Periquito, el mejor servicio, la mejor tecnología, tinta y toner de calidad premium. Además, tenemos delivery para todas las empresas que vengan y que nos traigan varios cartuchos de toner y de tinta a la vez. Así que 2x1 en renovación de cartuchos de tinta en Compu Periquito, avenida Fuerzas Armadas, esquina San Miguel, frente a la estación Panteón del Bus Caracas, 0212-551-9450. Compu Periquito, recargamos tus ideas. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Un espacio que analiza y debate la coyuntura política, económica y social de nuestro país. Acompañe cada mañana a la periodista María Alejandra Trujillo en Palabras más, palabras más, palabras menos. Palabras más, palabras menos. Informes, entrevistas, análisis y discusiones sobre los temas de actualidad. Es lo que más te puedo dar, es lo de siempre. Palabras más, palabras menos. De lunes a viernes, de 7 a 8 de la mañana, por RCR 750 AM. Palabras más, palabras más, palabras menos. Estás escuchando Titulares de la Mañana con Pedro García Otero, solo por RCR 750 AM. Continuamos, 6:51 minutos. El principal titular de 2001 nos dice que la migración deja a los abuelos solos frente al AMPA. Los delincuentes siguen muy de cerca los movimientos a muchos adultos mayores cuyos seres queridos salieron del país a otros destinos por la grave crisis venezolana. Los viejitos se convierten en blanco predilecto de los malhechores, pues son las presas más vulnerables. Lamentablemente esto es así. Mientras tanto, el Nacional nos dice, si algún día abre, Dios mío, qué karma el internet en Venezuela, que anuncia la instalación de mesa para conformar nuevo CNE, régimen de Maduro y miembros minoritarios, no de la oposición, porque uno no va a decir que Timoteo Zambrano es de la oposición. Acordaron nuevas medidas sustitutivas de libertad que serán anunciadas el jueves. Yo me pregunto con qué cuenta Jorge Rodríguez para nombrar nuevas autoridades del CNE. Tienen 55 diputados del PSUV, mentira, 54, porque ayer el martes una señora que era del PPT le anunció que va a votar con la oposición, ahora es de Nuvipa. Y además tienen 2 de Timoteo Zambrano. Pero si ustedes vieran las imágenes en BTV, Timoteo Zambrano sentado al lado de Delcy Rodríguez, haciéndole caritas a Delcy Rodríguez, haciéndole caritas a Jorge Rodríguez. Claudio Fermín con cara de haberse chupado un limón, porque él tiene que hacer estas cosas, pero entonces pone cara que él se chupó un limón y bueno, y con eso cree que la gente lo va a respetar un poquito más. De verdad, están sirviendo de tontos útiles de la dictadura, y al señor Rodríguez hay que decirle, usted puede nombrar todo el CNE que le dé la gana y que se lo pruebe la Asamblea Nacional Constituyente, pero eso no resuelve la crisis ni mucho menos. Ustedes van a tener un parlamento también no reconocido por el mundo entero. O sea, ahora no es que la presidencia va a ser desconocida por el mundo entero, ahora es que el parlamento tampoco va a ser reconocido por el mundo entero, y también va a aumentar la situación de anomia en la que vive el país, por lo cual usted va a tener que seguir regalándole minas de oro a la gente para que siga prestándole atención, que es lo último que están haciendo, repartirse este país como si fuera el pellejo de un animal muerto. Minas de oro para cada gobernador. $30,000 para la innovación científica, y con eso te tiras una cadena de 2 horas en radio y televisión. Algún día me gustaría saber cómo es la jornada de trabajo de Nicolás Maduro. Hablando de presos políticos, porque Jorge Rodríguez anuncia salida de presos políticos, pero ya Maduro anuncia que entran otros, y de hecho el martes ya amenazó a Carlos Ocariz. Edgar Zambrano solo podrá salir del país con permiso del régimen. Es decir, Edgar Zambrano no es un hombre libre. Edgar Zambrano es un preso, un secuestrado político que tiene la espada
en la pistola en la cabeza todo el tiempo. Cualquier cosa que haga que no le guste al régimen, lo vuelven a meter a la prisión. Dice Mike Pompeo que Nicolás Maduro utiliza los alimentos como arma política, y ya ustedes escucharon en la Fuerza de la Unión a Edison Arciniegas hablando sobre cómo este es el año de menores importaciones históricas de alimentos en el país y además de menor producción histórica de alimentos en el país, por lo cual los precios de los alimentos son lo que son, porque este es un régimen hambreador del pueblo venezolano. Hambreadores que son, pueden salir en palacio, pueden querer aparentar que son una cosa, pero lo que son es unos hambreadores del pueblo venezolano, y por eso le tienen tanto miedo a la protesta popular. Evo Morales cierra campaña electoral confiado en ganar con paliza. Fraudulentamente Evo Morales se vuelve a lanzar para unos comicios el domingo parecidos a los que hizo aquí Nicolás Maduro en 2018, y va a ganar por paliza. Y lamentablemente hay que decirlo, el mundo no está mirando el caso boliviano como mira el caso venezolano. Pero eso es porque Evo Morales ha sido, dentro de todo, mucho más inteligente que Nicolás Maduro, y mientras de la boca para afuera habla de socialismo, de la boca para adentro tiene el país creciendo 6% todos los años, y Bolivia está chévere comparada con cómo estaba hace 20 años. Económicamente. Y para cerrar, murieron 2 pilotos de la Fuerza Aérea en un accidente con un Sukhoi. Nicolás Maduro mandó investigar los hechos y ascender post-mortem a los pilotos fallecidos. Hay varios incidentes ya que involucran los peroles rusos, esos con los que ahora Rusia además nos tiene extorsionados, porque Venezuela en un momento dado fue el principal comprador de chatarra militar rusa, y eso ahora está pegado a nuestras costillas en forma de deuda externa. ¿Por qué? Porque eso se le ocurría a Hugo Chávez cualquier domingo a mediodía mientras salía en televisión. 6:56, que este 17 de octubre sea todo lo que ustedes esperan de él. Nos encontramos mañana. Chao. Informe RCR presentó Titulares de la Mañana con Pedro García Otero. Este programa fue presentado por Tecnohospitalaria.com, la calidad que da la experiencia en servicio técnico de equipos médicos y estéticos. Compuperiquito.com, recargamos tus ideas.